Muy buen día y bienvenidos nuevamente, ¿no?, a esta clase de electrodinámica. Em, a ver, en la clase anterior, en la clase anterior habíamos visto, ¿no?, básicamente cómo es que utilizando las funciones de Green, y fundamentalmente vamos a empezar de acá, habíamos dicho, ¿no? Tenemos una ecuación de onda que no es homogénea, que tiene relación con las fuentes que generan estas ondas, y habíamos planteado una extensión de la solución de la ecuación de Poisson a través de las funciones de Green para funciones que dependen del espacio y el tiempo. Ya habíamos dicho, ¿no?, que la función de Green, en vez de ser una función de Green, básicamente, eh, en vez de ser, ¿no es cierto?, una función de Green como la que habíamos planteado para el espacio, ¿sí? Fundamentalmente una solución así, ¿no es cierto?, cuyo laplaciano nos da una delta de Dirac. Habíamos dicho, tenemos una ecuación semejante, ¿no? Una ecuación semejante cuya operador de Allenberg, ¿no es cierto?, nos da, cuyo operador de Allenberg nos da, ¿no es cierto?, el operador de Allenberg de la función de Green nos da una delta de Dirac en el espacio y una delta de Dirac en el tiempo, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no?, que las derivadas que nosotros tenemos aquí, las segundas derivadas que tenemos aquí en el espacio, son análogas a las segundas derivadas que tenemos en el tiempo, excepto que aquí se suman y acá se restan, ¿no? Pero a excepción de eso, estas son segundas derivadas temporales, estas son segundas derivadas espaciales de una función que se puede generalizar en un cuatriespacio tiempo. ¿Sí? Entonces esta es una ecuación que sería el operador de Allenberg, ¿no es cierto? Planteado así, no es nada más que una extensión de la ecuación de Laplace, ¿sí?, del laplaciano para el espacio, ¿no? Excepto que este es para el espacio-tiempo, pero básicamente, según la relatividad, es lo mismo, ¿no? Entonces, es lógico tener una función de Green que tenga esta forma, ¿no? Y habíamos planteado las condiciones de la función de Green y habíamos dicho, ¿no? La función de Green tiene que ser invariante ante una traslación. Sí, entonces se plantea, ¿no es cierto?, una función de Green que depende de dos parámetros, un parámetro R y un parámetro R', donde R tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posición donde se encuentra el potencial, y R', ¿no es cierto?, en esta forma integral, tiene que ver con la posición donde se encuentra la densidad de carga o corriente. Ya, entonces, planteado así, ¿no es cierto?, tal como se encuentra la solución, eh, planteado así, ¿no es cierto?, tal como se encuentra esta solución, la función de Green es una función, ¿no es cierto?, es una función que va a depender de una delta de Dirac en el espacio por una delta de Dirac en el tiempo, y resolviendo, ¿no?, la función de Green, haciendo la separación del operador de Allenberg en una multiplicación de dos operadores diferenciales de primer orden y haciendo el cambio de variable, ¿no?, de C por T más R y C por T menos R, como una onda avanza y otra que retrocede, recordarán esto. Entonces se tiene que la función de Green tiene que tener esta forma, ¿no? Y por comparación, sí, por comparación, se encuentra que esta función G tiene que ser una delta de Dirac en el tiempo, más R sobre C o menos R sobre C, ¿sí? Donde se supone que R es, donde estamos suponiendo, ¿no?, que R' y T' era cero. Entonces estas R y estas T, ¿no es cierto?, son con respecto de cero, y si hacemos con respecto de un punto diferente de cero, tenemos esta como mi función de Green, ¿ya? Que habíamos dicho que tiene dos signos, ¿no?, más y menos, ¿ya? Y entonces lo que me dice es que estas dos funciones de Green habíamos dicho que son dos funciones que tienen que ver con eh, cómo es que el pasado o el futuro me pueden afectar, ¿no es cierto?, a el potencial en una cierta posición en un cierto tiempo. Ya habíamos dicho, ¿no?, que por el principio de causalidad sería lógico tener que lo que suceda en el pasado afecte al presente y no en el futuro, ¿no? Entonces, de estas dos funciones de Green, la más y menos, escogemos las funciones retardadas
Las que tienen el signo menos son las retardadas, ¿no es cierto? Y entonces decimos que la densidad, el valor que tenía la densidad de carga en el pasado, naturalmente afecta al potencial que tiene en una cierta posición en el futuro. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que como estas son ondas electromagnéticas que viajan con la velocidad de la luz, en esta representación espacio-tiempo, los eventos que pueden ser, que pueden afectar la posición cero al tiempo cero, son los eventos que se encuentran dentro del cono de luz, sobre el cono de luz, de hecho, ¿no es cierto?, sobre estas líneas en el pasado, ¿no? Y esta de aquí, y esta función G minúscula, la función de Green de avance y retroceso, ¿no es cierto?, que viene a ser la delta de Dirac, no cuenta nada más que el tiempo que demora la información en venir desde un punto, ¿sí?, hasta el punto donde está acá, ¿no? Ya habíamos hecho una analogía viendo, por ejemplo, cómo es que si tenemos dos sucesos A y B, ¿sí?, y viajan, ¿no es cierto?, estos sucesos a través de ondas sonoras, el hecho de que me lleguen aquí simultáneamente no quiere decir que se generaron simultáneamente, ¿no?, sino que de hecho como A está más cerca, tiene que haber sucedido más tarde, y como B está más lejos, tiene que haber sucedido más antes, para que ambos sonidos me lleguen a la vez. Sí, entonces esto habíamos dicho que es el tiempo que tarda, ¿no?, la información, en este caso el sonido, en venir desde donde sucede el suceso, hasta el punto donde está el observador, ¿no? Y esto habíamos dicho que si, si comparamos con esto que está acá, los eventos A y B deberían estar sobre este cono de luz, ¿sí? Es básicamente la representación del viaje de un rayo de luz en el espacio-tiempo, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto básicamente, ¿no? Y entonces se plantea que la solución de los potenciales electromagnéticos son muy semejantes a las leyes de Coulomb y de Biot-Savart para los potenciales electromagnéticos, ¿sí?, para la parte estática. Nada más que la dependencia temporal tiene un retraso, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, el potencial en un tiempo t depende de la densidad de carga en un tiempo, en una posición R', pero en un tiempo anterior. ¿Y cuánto tiempo anterior? ¿No es cierto? Es el tiempo que se demora la onda electromagnética en viajar desde donde está la densidad de carga hasta el punto, ¿no es cierto?, donde está, donde voy a medir el potencial. Y entonces aquí tienen que viajar la información mediante ondas electromagnéticas a velocidad de la luz y llegar acá, ¿no? Eso quiere decir que para que lleguen a este punto R a la vez, tiene que haber salido antes del punto 1 y un poquito más tarde del punto 2 para que la información llegue simultáneamente, y entonces el campo eléctrico que se superpone aquí son campos eléctricos que se generaron en los puntos 1 y 2 en el pasado, en diferentes tiempos del pasado, ¿no? Ya que el tiempo delta T1 y el tiempo delta T2, ¿sí?, que son diferentes, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho, ¿ya? Y habíamos estado trabajando con un ejemplo, ¿sí? Habíamos dicho, perdón, habíamos dicho entonces que nosotros tenemos, ¿no? Ya, que nosotros tenemos, por ejemplo, una corriente que es cero antes del tiempo cero y que comienza a incrementarse linealmente en todo el alambre, ¿sí? Entonces aquí comienza a aparecer una corriente idéntica en todo el alambre, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, nosotros habíamos visto que desde lejos alguien no va a ver, ¿no es cierto?, que la corriente empieza al tiempo cero, sino que va a ver que la corriente empieza a viajar un poco, un tiempo más tarde, ¿sí? Y este observador que está aquí no ve una corriente idéntica en todo el alambre, sino que ve una corriente, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es esto, ¿no? La corriente en realidad es idéntica en todo el alambre, pero él ve, ¿no es cierto?, una corriente que es más grande en el punto más cercano a él y una corriente más pequeña conforme se va alejando, hasta que en un cierto punto él ve una corriente cero. Sí, cuando en realidad, ¿no es cierto?, simultáneamente en todo el alambre existe la misma corriente, ¿sí? Sino que esto es un efecto del retardo, ¿no? La información viaja más rápido desde un punto que está cerca que desde un punto que está lejos. Y por lo tanto, ¿no?, el punto que está lejos tiene información de la corriente, mientras más lejos esté, está más lejos en el pasado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si está muy lejos, él va a ver
que la corriente aún sigue siendo cero en un punto muy lejano, y acá en cambio es una corriente muy grande. Entonces él ve una corriente que varía, ¿no es cierto?, con la distancia, cuando en realidad, repito, la corriente en todo el alambre es la misma, ¿no? Excepto que va incrementándose en todo el alambre con el tiempo de la misma forma, ¿ya? Sí, y eso es lo que nos había sacado la solución. Sí, entonces habíamos dicho, ¿no? Que esta solución, ¿no es cierto? Que el valor que aparece en este tiempo está modificado por el retardo, ¿no? Donde este de aquí es el tiempo que demora un rayo de luz en venir desde este punto Z' hasta el punto este de acá donde está el observador, que es el punto X, ¿no? Sí, este es el tiempo de retardo. Y este entonces t menos el tiempo de retardo es el tiempo que yo voy a reemplazar acá, ¿no es cierto? En este K por t. Sí, que es básicamente lo que se hace, ¿no? Ya. Bueno, y entonces de la solución, ¿no? Nos salía, bueno, simplemente hay que integrar esto. Estas son dos integrales, ¿no? La una integral se puede resolver con un cambio de variable de la tangente, cuya integral es el logaritmo de la secante más la tangente, ¿no es cierto? Que es este primer término, ¿sí? Y el otro, ¿no es cierto? Es un término que básicamente es una constante y que sale esta cosa de acá. ¿Ya? Y entonces a partir ya del potencial vectorial, sabiendo, ¿no es cierto?, que no hay acumulación de carga, ¿sí? Y eso habíamos discutido, ¿no? Un poquito que no hay acumulación de carga porque un electrón que ingresa al conductor va a salir por el otro lado, ¿no es cierto? Y no hay nunca acumulación de carga en el conductor. Pero también se podría ver por esto, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya acumulación de carga se podría ver, sí, básicamente voy a escribir con rojo, sí, se podría básicamente escribir por eso, ¿no? La divergencia de J y la variación de la densidad de carga en el tiempo son cero, ¿no? Por la ecuación de la continuidad. Ya, y entonces si nosotros tenemos una corriente, digamos, que vaya linealmente así, supongamos que J, digamos, sea K por T en la dirección Z, ¿sí? Si calculo la divergencia de eso es cero, porque no depende del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que si la divergencia de J es cero, la variación de la densidad de carga es cero. Sí, eso quiere decir que la densidad de carga no varía en el tiempo. Y eso quiere decir que si el alambre está descargado al tiempo cero, como la densidad de carga no varía en el tiempo porque la divergencia de J solo depende del tiempo y no del espacio, entonces su divergencia es cero, ¿sí? Entonces la densidad de carga tiene que ser constante. Y entonces si es que el alambre estuvo descargado a un inicio, seguirá descargado siempre. Ya, o si estuvo cargado en un inicio, ¿no es cierto? Siempre estará cargado. ¿Ya? Entonces, no hay, en este caso, ¿no? El alambre se supone que no tiene carga, no nos dicen lo contrario, entonces se asume que no tiene carga y por lo tanto no tiene carga nunca, nunca adquiere carga. Y por lo tanto el potencial, ¿no? Como esto es cero siempre, el potencial escalar es cero y simplemente nos queda el potencial vectorial, ¿no? Pues ya con el potencial vectorial se puede calcular el campo eléctrico, ¿sí? Y obviamente con el rotacional se puede calcular el campo magnético, ¿no? Se puede obtener básicamente en esta ecuación, ¿no? Sí, y entonces lo que vamos a tener, ¿no? Si pasamos esto, por ejemplo, bueno, recordarán la solución, ¿no es cierto? Habíamos dicho la solución, por la simetría que estamos teniendo, escogemos un punto aquí en el eje X, ¿no? Sí, donde el eje X es el eje radial, básicamente, y el eje Z es la dirección del alambre, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en eso, sí, aquí aparece un campo eléctrico en la dirección Z. Es decir, ¿no es cierto? Yo tengo una corriente, yo tengo una corriente que va viajando para allá, ¿no es cierto? Y esta corriente que tengo aquí, la corriente que tengo acá, eh, es una corriente, ¿no es cierto?, que va viajando por todo el conductor y simplemente incrementa con el tiempo. Esta es. Sí, simplemente incrementa con el tiempo, ¿no? Ya, y tiene la dirección Z. Y entonces, en un punto, por ejemplo, que se encuentre por aquí, ¿sí? Tenemos, ¿no? El campo eléctrico que se genera es un campo eléctrico que tiene la dirección Z también. Y este es el campo eléctrico que se genera, ¿ya? Perdón, profe, no se ve absolutamente nada. Ah, se está borrando.
Vamos. Ahí, ya. Entonces, ¿no? Tenemos, como les decía, tenemos una corriente que está viajando por el eje Z, ¿sí? Que incrementa con el tiempo, ya que incrementa con el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos un punto alejado a una cierta distancia de forma radial, ¿sí? Y entonces tenemos un campo eléctrico en la dirección Z, tal como se ve aquí, ya cuyo valor cambia, ¿no? Con el tiempo, mediante esta fórmula de acá, ¿sí? Y tenemos un campo magnético B que tiene dirección Y, es decir, ¿no es cierto? Si esta es la dirección X, ¿ya? Entonces Y es hacia adentro, ¿no? Entonces tenemos un campo magnético, ¿no es cierto?, que tiene dirección Y, ¿sí? Tiene dirección Y. Este va a ser el valor del campo, esta va a ser la dirección del campo magnético. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Podríamos decir, como esto tiene simetría cilíndrica alrededor del eje Z, en vez de decir que este tiene dirección, que esto es X, ¿no es cierto? Que esta distancia es X, yo podría decir, esta X la reemplazo, ¿no? La digo, esta X la reemplazo y digo, esto es el radio en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y esta Y también, ¿no es cierto? Yo puedo decir esta dirección de aquí, la reemplazo y digo, esto es la dirección phi. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría hacer el reemplazo y decir donde vea X es ρ por la simetría que tiene, ¿sí? Y donde vea Y es phi. Y entonces este va a ser el campo magnético. Igual acá, ¿no es cierto? Esta X podría reemplazar por ρ para decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto alrededor de una circunferencia, ¿no es cierto? Centrada en la esfera. Esto quiere decir que el campo eléctrico, ¿sí? En todos estos puntos estará hacia arriba, ¿ya? Tendrá exactamente el mismo valor porque está a la misma distancia, ¿ya? Y, ¿no es cierto? El campo, ¿ya? Mientras que el campo magnético tendrá siempre esta forma. Ay, perdón. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? En cualquier punto. ¿Ok? Según esto de aquí, ¿ya? Sí. Ustedes tenían que trabajar en el ejercicio cuando la corriente era uniforme, ¿no? No variaba con el tiempo, sino que simplemente se encendía al tiempo cero. ¿Cómo les fue? Vamos a ver, Jorge, cuénteme. ¿Cómo le fue? Ah, la verdad, aún no hago este ejercicio, están haciendo los otros dos, el que es para hoy y el que es para el domingo. Ay, no hizo nada, no le pensó tampoco. Solo lo que vimos ayer, pero parecía un proceso muy similar. Ya, de hecho, bueno, entonces, ¿no? Voy a dejar ese como ejercicio conjuntamente con otro, ¿no? Sí, vamos a hacer otro ejercicio suponiendo que eh, la corriente, es decir, súbitamente, ¿no es cierto? El alambre tiene una cierta cantidad de corriente puntual, ¿no? Es decir, es una como descarga eléctrica, ¿no? Es decir, simplemente la corriente y comienza a incrementarse en un punto, ¿sí? Y se apaga inmediatamente. Es un pulso de corriente, ¿no? Entonces ese pulso de corriente vendría, bueno, está dado por esta de aquí, ¿sí? Y entonces se debe generar, ¿no es cierto?, un campo electromagnético eh, súbito, digamos, ¿no? Sí, eso me va a generar un efecto de radiación básica, ¿no? De campo, ¿ya? Entonces, ese es el otro ejercicio que tienen que sacar. Vamos a irnos por otro ejercicio, por otro ejemplo, ¿sí? Tenemos dos esferas, ¿ya? Tenemos dos esferas separadas
una distancia d. ¿Sí? Y cada una de estas esferas tiene una carga, ¿no? Una carga como la que se ve allí. ¿Sí? Y entonces estas esferas ya tienen esa carga, ¿ya? Ya tienen esa carga. ¿Sí? Y entonces se tiene, ¿no es cierto?, que la carga varía con el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos ahí desde un punto de vista práctico? ¿Qué podrían decir? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué dice José Luis? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tipo de- de, mm, qué tipo de sistema se genera? José Luis. Si tenemos dos cargas que varían en el tiempo, podemos tener ahí también un campo magnético. Ya, pero primero, ¿qué tipo de sistema es ese? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo describiría usted? Es un dipolo. Ya, ¿qué más? ¿Un dipolo? ¿Qué más? ¿Un dipolo? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el valor del dipolo? ¿Qué pasa con el valor y la dirección del dipolo? ¿Qué más, José Luis? Mm, El, bueno, el dipolo, el valor del dipolo cambia en el tiempo, pero la dirección no. ¿Qué va a pasar después de un periodo o de medio periodo con este coseno? ¿Qué va a pasar con esta carga que ahorita es positiva, por ejemplo, al tiempo cero? Se invierte. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Qué tipo de sistema tiene usted? Entonces, ¿no? Si usted grafica el dipolo, usted va a tener, por ejemplo, ¿sabes?, un dipolo, ¿no es cierto?, que a un inicio vale esto, luego se hace, ¿sí?, luego se hace más pequeño, ¿no es cierto?, luego más pequeño, ¿ya? Luego comienza a invertirse, ¿ya? Luego se invierte, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que usted tiene, ¿ya? Sí, y esta es la escala del tiempo, ¿cierto? Sí, esta es la escala del tiempo, ¿ya? Entonces, tiene un dipolo que va a ir variando con el tiempo, ¿no? Entonces, el dipolo básicamente va a seguir una forma sinusoidal. ¿Ok? ¿Qué tipo de campo, qué tipo de campos generará ese dipolo variable en el tiempo, Mauricio? Escucho, Mauricio. No, Mauricio no está acá. No está por acá. Etelmo, cuénteme. O sea, ¿dónde va a haber un campo eléctrico? Ya Ya un que campo eléctrico. tenemos cargas. Y como estas cargas varían con el tiempo, también va a haber un campo magnético. Ya. Para que haya un campo magnético, usualmente tiene que haber corriente. ¿Por qué hay corriente aquí? Es una corriente de inducción, ya que el campo eléctrico varía con el tiempo. Ya. No hay corriente de conducción, si no hay movimiento de cargas aquí. ¿Qué dicen? ¿No hay movimiento de cargas ahí? Vamos a ver, ¿no es cierto? Si ustedes cogen el sistema completo, ustedes dicen, ¿no es cierto? Voy a coger eh, el sistema completo, ¿ya?
Cojo entonces el sistema completo que está allí. Ya cojo, ¿no es cierto?, el sistema completo, tal como se ve allí, y veo la carga, ¿sí? La carga total es cero y seguirá siendo cero para cualquier tiempo. Entonces, ¿no? Ustedes analizan y dicen, divergencia de J es igual a más la derivada de ρ en el tiempo, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿no? Hacen esto de forma integral y dicen, flujo de la densidad de corriente a través de una superficie es igual, ¿no es cierto? Es igual, ¿sí?, a menos la variación en el tiempo de la carga total encerrada. Entonces, ¿no? La carga encerrada es cero, ¿sí? No hay variación en el tiempo, las dos cargas siempre suman cero para cualquier tiempo, ¿sí? Y entonces la variación de la carga total es cero y el flujo de corriente es cero. No hay corriente. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, toman solo localmente lo que se ve aquí? Por ejemplo, toman esa superficie. Francisco, ¿hay variación de carga? Sí, sí hay variación de carga. Ya. Y entonces, ¿hay flujo de corriente? ¿Qué dice? Dentro de la esfera punteada, Cabe decir, si hay variación de carga, sí, ¿dónde me está hablando que hay variación de carga? No, no tiene sentido. dentro de la esfera punteada lo estoy viendo ahí. Ya, ¿y hay flujo entonces? ¿Hay flujo de corriente? ¿Hay variación de carga y flujo de corriente? ¿Qué dice usted, Francisco? Mm, yo también viéndole así, creo que no por lo que tiene el coseno. Entonces, digamos, si es que sale de la superficie esférica, vuelve a ingresar. ¿Pero a dónde? Porque verá, usted dice, ¿no es cierto? Al tiempo cero, la carga es Q0, ¿ya? Ujú, Y al tiempo periodo sobre 4, la carga es cero. Entonces, si usted va a esto, ¿no es cierto? Y dicen, a lo largo del tiempo hay variación de carga, sí, ¿no es cierto? Era Q sub 0 en un tiempo y luego es cero. ¿Ya? Entonces, esto existe y es diferente de cero. ¿Ya? La carga total, de hecho, es esta, ¿no? Varía con el tiempo. ujú. Esta es la carga total encerrada en esta cosa. ¿Sí? Es la variación, esto es el seno de omega t por Q sub 0 omega. Entonces, este término existe. ¿Ya? Si este término existe, ¿existe corriente? ¿Existe flujo de corriente? ¿Qué dice Jaime? Que no debería haber, bueno, o sea, en ese esfero no debería haber flujo, No debería haber flujo. porque yo creo que sí debería haber flujo, Sí porque debería haber flujo. ¿Ya? estamos, ¿Por qué, Jaime? ajá, porque la carga está cambiando. Ya. O sea, la densidad de carga cambia. Ya, bueno, aquí ya no es bueno, aquí en esta ecuación, aquí en esta ecuación es puntual, ¿no es cierto? Es en un volumen Ujú. diferencial y puntual, ya digamos, ya. Acá ya es integral, entonces aquí ya es carga realmente, no es densidad de carga. Si ya estoy cogiendo un volumen macroscópicamente grande, Ah, claro. digamos. Entonces aquí es carga. Pero igualmente, la carga, claro, es que la carga está cambiando en el tiempo, porque tengo primero una carga que tiene un valor Q sub 0 en su máximo valor y una carga QC, o sea, Q igual a 0 en su mínimo valor, y es Ya, dependiente del tiempo. sí. Entonces, esta ecuación, ¿no es cierto? Es muy importante porque lo que nos dice es que la carga no puede desaparecer. ¿Sí? Entonces, si yo encierro la carga y la carga disminuye,
no puede desaparecer mágicamente, si no puedo tener Q0 a un inicio y luego 0. ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, la carga necesariamente tuvo que haber salido, eso es lo que me dice. Ya no puede desaparecer, sino que tiene que fluir, tiene que moverse. ¿Sí? No es que puede aparecer aquí y desaparecer de ahí y aparecer acá. Ya, no puede, no es como es como algo, es como una partícula, básicamente, ¿no? Que no puede desaparecer, sino que necesariamente si estaba aquí y aparece acá, tiene que haberse movido en una trayectoria. Ya, esa es la idea, ¿no? No puede desaparecer y aparecer o desaparecer y no aparecer en otro lado del universo, ¿no? Entonces tiene que haberse movido como cualquier objeto clásico y estar en otro lado del universo. Y en ese sentido, tiene que, si se mueve y tengo esta superficie, la atraviesa, tiene que necesariamente fluir, se llama esto, ¿no? Entonces, si varía la carga neta, tiene que fluir, y por lo tanto, tiene una corriente. Eso quiere decir que a pesar de que este sistema, ¿no es cierto?, tal como está aquí, no nos establece una corriente, realmente aquí hay una corriente, ¿sí? Y eso se ve claramente cuando tengo esto, ¿no? Por eso yo les decía, si es que cojo, ¿sí? Si es que cojo todo el sistema, ahora de pronto tiene más sentido, aquí no hay corriente, ¿no es cierto? Aquí no hay flujo de corriente, porque aquí la carga total es cero, es decir, en esta superficie la carga total siempre es cero, su derivada siempre es cero, y el flujo naturalmente siempre es cero. Eso quiere decir que no hay corriente o cualquier corriente que sale vuelve a entrar. El flujo es cero, ¿ya? Sí, entonces en ese sentido, yo no sé, ¿no es cierto? Si es que pasa esto, ¿ya? O simplemente la corriente solamente fluye desde aquí para acá y no fluye hacia afuera, y a lo cual sería lo más lógico, ¿no? Es decir, la corriente fluye solamente entre un lado y otro, ¿sí? A través del eje, ¿no? Que sería lo más fácil de considerar. ¿Estamos claros? Entonces, a partir de esta ecuación de aquí, y a partir de la ecuación de la continuidad, y localmente aquí existe variación de carga, existe flujo, entonces aquí existe una corriente, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? Ahí existe una corriente, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros tenemos en verdad, ¿no es cierto?, es una corriente, ¿sí? Es una corriente y una carga que varían en el tiempo. Eso quiere decir que lo que yo voy a esperar que tenga el sistema es naturalmente un potencial escalar y un potencial vectorial. Sí, vamos al potencial escalar. Sí, vamos al potencial, ¿no es cierto? Este es el potencial escalar para una carga así, ¿no es cierto? ¿Cómo planteen este potencial, sí, en un punto, no, en un punto cualquiera del espacio? Ya, entonces, ¿no? Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, un punto en el espacio, digamos, este punto de aquí, este punto R, ¿sí? En ese punto R, ¿ya? Y en ese punto R, vamos a decir entonces, en este punto R, ¿no es cierto? Tenemos acá un ángulo teta. ¿Ya? Entonces, en ese punto R, vamos a plantear el potencial generado por este sistema, ¿no? Planteen, por favor, cómo es el potencial para este caso.
Javier, ¿cómo le quedó? Em, Estoy calculando Supongamos que el esta potencial va a distancia de quedar aquí, como km sobre alfa. ah, supongamos que esta distancia de aquí, perdón, es d. Ya la típica distancia que para un dipolo, ¿no es cierto? Esa distancia es d. ¿Ya? A ver, ahora sí, perdón. ¿Qué me decían? Sí, decía que en este caso, o sea, estaba calculando la corriente, la densidad de corriente y la J, y esta, bueno, sería igual a la corriente por el dz prima, digamos en este caso, considerando que solamente va a haber en el eje la corriente. Ya, pero vamos Y primero el potencial. estaba tratando de calcular la corriente, pero todavía no sé cómo. No, no, ahorita vamos por el potencial, no la corriente. La corriente es un problema que vamos a abordar después. Vamos por el potencial escalar, por el potencial eléctrico. Eso es lo que quiero que planteen. La ecuación del potencial eléctrico para este sistema. ¿Ya? Nada más. Básicamente, ¿no es cierto? Esta ecuación, ¿sí? Del potencial eléctrico para ese sistema. ¿Cómo les queda? ¿Alguien ya tenga? Telmo, cuénteme. Yo lo primero que hice fue plantear la distribución de carga y como me salió, como supuse que las esferas son muy chiquitas, tengo como que dos cargas puntuales. Sí, son dos cargas puntuales. Más. Entonces ya con el ángulo teta estaba viendo que se puede plantear el R menos R' como R módulo por el coseno de teta. Para la carga de arriba y para abajo sería el seno de teta, creo. Ah, bueno, las dos son coseno, porque si usted hace la ley de cosenos, ¿no es cierto? El coseno de teta menos pi, realmente es el menos coseno de teta, cambia del signo. Realmente dos son cosenos. Ya. Ah, cierto, cierto. Entonces, ya ahí planteo, y entonces el potencial es la suma del potencial generado por la carga de arriba más del potencial generado por la carga de abajo. Y Ya, T debe ser el tiempo retardado. ¿y a cuánto vale este tiempo retardado? Por ejemplo, decir el que viene desde acá. Sería un T menos R coseno de teta sobre C. Ya, bueno, ya. ¿Y el otro? ¿Y el de acá? ¿Tiempo retardado de este? Ese sí no le calculé. Creo que también es R coseno de teta, un plan T menos R coseno de teta sobre C. Ya, vamos esquemáticamente, ¿no? Sí. Esquemáticamente nosotros podríamos decir, ya, tenemos la carga en azul, ¿sí? Entonces, perdón, no es- ya, entonces tenemos la carga en azul, ¿no es cierto? Y entonces eh, podemos decir que simplemente está... Bueno, ahí entonces podemos decirle entonces que para esa carga en azul, ¿no es cierto? Esa va a ser la posición relativa, ¿ya? Esa va a ser, ¿no es cierto? La posición
R menos R'. Ya, para la carga en rojo, naturalmente vamos a tener esta de acá, por ejemplo. Va a ser R menos 2'. Ya. Y entonces, ¿no? En función de eso, ¿cuánto va a ser el retardo de la carga en azul? José Luis, ¿cuánto va a ser el retardo de la carga en azul? Todavía no fórmula. ¿Cuánto va a ser el retardo aquí? ¿Cuál va a ser el retardo? ¿Qué dice José Luis? Estoy viéndole, profe. ¿Cuál es? ¿No sería la distancia r menos r' sobre la velocidad de la luz? Ya, R menos R' sobre la velocidad de la luz. Exacto. ¿Sí? Esa es, ¿no es cierto? Entonces, ese es el retardo que yo tengo ¿sí? La actualidad, digamos, ¿no? Sí, para el punto 1. ¿Sí? Entonces, este retardo, simplemente R menos R', ¿sí? Sobre C. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tiempo que me dijo R menos R' sobre C? ¿Qué tiempo es ese físico? Ese sería el tiempo en el que tarda la información, o sea, de llegar al punto R, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la carga Q. Ya desde la fuente, ¿no es cierto? Desde la carga Q de color azul, ¿sí? Entonces la información viaja, ¿no? Como una onda. Verle aquí, ¿no? Viaja como una onda, ¿ya? ¿Sí? Llega ahí. Entonces viaja como una onda y llega allá, ¿ya? Y viaja como una onda a velocidad de la luz desde la fuente. Y este es el tiempo que se demora en llegar. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que si va a llegar al tiempo t, ¿sí? Si va a llegar al tiempo t, debió haber salido un tiempo antes, ¿no? Entonces el tiempo en el que salió, digamos, es el t' y es el tiempo t menos lo que demora en viajar. Eso es lo que significa el retardo, ¿no? Entonces, para que llegue al tiempo t, acá, ¿sí? Y aquí yo voy a calcular, ¿no es cierto? ¿Por qué al tiempo t? Porque yo voy a calcular el potencial en la posición r al tiempo t, ¿ya? Entonces, para que llegue al tiempo t aquí, debió haber salido un tiempo antes, ¿no es cierto? Que es el tiempo t actual menos lo que se demora en llegar al punto r al tiempo t. ¿Sí? Ese es el tiempo, el retardo azul, ¿no es cierto? Por analogía, el retardo en rojo, Jorge, ¿qué es? Sí, el retardo desde la carga en rojo, ¿qué es? Nosotros tendremos un delta T2', si es que quieren notar, ahí sí ya está acá abajo, pero si no Está veo, así. sería R menos R' sobre C A R módulo, menos R, 2' sería. baja 2' sobre C. Ya. Y el tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo T2', ¿sí? En el cual la carga tenía su valor para que salga acá, ¿cuál es? Sería solo el T menos el módulo de R menos R' sobre C. R2'. Es decir, claro. Ya, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces tengo que evaluar el potencial como si fueran dos cargas puntuales, pero con su valor en tiempos eh, antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Como les decía, simplemente lo que nosotros tenemos que evaluar es el potencial,
¿sí? Generado por las dos cargas, ¿no es cierto? Con su debida distancia, que es esta, ¿sí? Esto es el módulo de R menos R', ¿sí? Y el módulo de R más D menos R2', ¿no? Que sería este de acá, y evaluadas en cada uno en su tiempo, ¿sí? Donde el tiempo es básicamente el tiempo de R menos R' sobre C y R menos R2' sobre C, ya evaluada matemáticamente en función de R y el ángulo θ, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y ese básicamente sería la ecuación, digamos, reemplazada estos tiempos aquí arriba, ese sería el potencial. Ya hasta ahí, digamos, sería estrictamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si es que nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, asumimos esto y digo, aquí tengo mi dipolo, digamos, ¿no? Ese es mi dipolo, ¿ya? Que está variando con el tiempo. Y aquí tengo la posición donde voy a calcular eh, el potencial. Ay, perdón. Sí. Sí, entonces aquí tengo mi dipolo, ¿no es cierto? Sí, aquí está la separación entre las dos cargas y aquí voy a calcular el potencial. Entonces digo, en este punto R, ¿sí? Es muchísimo mayor que la distancia D. Esto se llama una aproximación lejana. ¿Sí? Entonces, si es muchísimo mayor, yo podría decir, ¿no es cierto? Estos módulos que yo tengo de aquí, estas raíces que yo tengo de aquí, las puedo aproximar. ¿Sí? Y puedo aproximar por una aproximación binomial, ¿no es cierto? Yo podría decir, por ejemplo, la típica, ¿no? 1 menos x o más menos x a la n, ¿no es cierto? Esto es aproximadamente igual a 1 más nx, ¿sí? Y obviamente un residuo de orden 2. Ya, entonces, en aproximación. Entonces, yo puedo truncarle aquí esto, ya, y decir, esto es suficientemente bueno cuando x es muchísimo menor que 1. Y ahí es una buena aproximación. Entonces, yo podría hacer eso, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, nosotros podríamos decir entonces, este módulo, ¿no es cierto? Esta raíz de aquí, este módulo que está en el denominador o en el numerador, ¿sí? Yo en el denominador, por ejemplo, yo lo podría aproximar así, ¿sí? Podría sacar el R, ¿no es cierto? De aquí, me quedaría 1 más esta cosa, donde estos dos términos son D sobre R, ¿ya? Que es, como D es mucho menor que R, esto es pequeñito, entonces esto le podría aproximar así, primer orden, ¿ya? ¿Qué me va a dar el primer término? Esto más o menos creo que ya hicieron, no sé, no creo que no hicimos, ¿no? Pero bueno, esto imagino que debieron haber hecho en electromagnetismo, se supone que deberían haber visto lo que son dipolos. ¿Qué les da el primer término de esta aproximación? Cuando tienen 1 El, sobre R. el monopolo. El monopolo, ¿no es cierto? Si suman el monopolo de aquí y el monopolo de acá, si esto fuese al mismo tiempo, digamos, ¿cuánto les da el monopolo? Es decir, ¿no es cierto? Desde lejos, ¿sí? Si esto ven como una carga, ¿cuánto les da? Les va Debería a ser ser, cero, ¿no? Ya, debe ser cero, ¿no es cierto? Sí, es cero. Ya, porque las dos simplemente tiene 1 sobre R en el uno, 1 sobre R en el otro y desaparece, ¿no? Si fuese la misma carga, ¿ya? El hecho de que tenga el tiempo también una dependencia aquí, también podríamos aproximar esto y sacar el R de aquí, ¿no es cierto? Y hacer una aproximación semejante acá, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace aquí, por ejemplo? Y entonces aquí, ¿no es cierto? En cambio, el numerador, el t menos r, le puedo sacar el r, ¿no es cierto? Y este factor de aquí lo puedo escribir así, quedarme con los términos de primer orden, ¿no? Sí, que básicamente me va a dar esto. Ya, este t menos r sobre c, ¿sí? Y me da menos más, ¿no es cierto? Esta cosa de aquí, ¿sí? T sobre 2 lambda coseno de teta por t. Ya,
¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a verlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se dice es esto, ¿ya? Entonces dice, ¿no? La una carga está aquí, ya la otra carga está acá. Sí, la distancia realmente es la que hay desde las cargas. Sí, pero, ¿no es cierto? El retraso se supone que era T menos R menos R prima, ya sobre C. Ya ese es, ¿no es cierto? El retraso, ya R prima o R2 prima, ¿no? Entonces este retraso dicen aproximadamente igual para las dos cargas es T menos R sobre C. ¿Sí? Es decir, yo no cojo ni la distancia desde la carga más ni de la carga menos, sino cojo desde el centro, este es el R. Y entonces el retraso para las dos es aproximadamente el mismo. ¿Sí? T menos R sobre C. ¿Ya? Más una corrección, ¿no es cierto? Más una corrección, que es esta, ¿no? Si hacemos esto de aquí es R D sobre C, ¿sí? Es esto, ¿no? Es más, es una corrección que es D sobre 2C por el coseno del ángulo T. Ya donde este es, ¿no es cierto?, el ángulo. Entonces, si es desde la carga más, es menos, y si es de la carga menos, es más, ¿no? Es esta corrección. Ahora, D sobre 2C coseno de teta C, ¿no es cierto? Es la longitud de onda sobre el periodo. Ah, eso es C. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Esta cosa de aquí, este arreglo, yo lo puedo decir, este retraso, ¿sí? Yo lo puedo escribir como D sobre 2 veces la longitud de onda del coseno de teta, ¿sí? Menos más, y esta fracción del periodo. Ya, coseno de teta es entre menos 1 y 1, entonces el factor que domina es este. Ya. Entonces, cuando la aproximación es lejana, ¿sí? La aproximación es lejana cuando eres mucho mayor que D y además, ¿sí? D es mucho menor que lambda. Es decir, ¿no es cierto? Si aquí bueno, y la otra condición es R mucho mayor que lambda, ¿ya? Entonces, si este es R, ¿no es cierto? Esto es D, se supone que R va a ser mucho mayor que lambda, es decir, si aquí gráfico la longitud de onda, ¿no es cierto? Digamos, esta es la longitud de onda, ¿sí? Y entonces la distancia R es mucho mayor que lambda y la distancia lambda es mucho mayor que D. Esto es una aproximación lejana, entonces la aproximación lejana realmente, ¿no es cierto? Para que esto tenga sentido, si es que la distancia del dipolo es mucho menor que la distancia de la longitud de la onda, y estas y ambas no son mucho menores que la distancia aérea a la cual estoy calculando el dipolo. Eso se llama una aproximación lejana. De manera que este factor es pequeñito. ¿Y eso qué quiere decir? La corrección al retraso que tengo que hacer de R sobre C es una fracción del periodo, es una fracción muy pequeña del periodo. ¿Sí? Eso es lo que está escrito aquí. ¿Ya? ¿Estamos claros? Es una fracción del periodo, ¿ya? Por un lado, ¿no? Y entonces yo ya podría reemplazar todas estas dos aproximaciones y quedarme, por ejemplo, despreciarle. Déjenme ver si le estoy despreciando eso. Creo que no. Bueno, entonces se reemplaza todo, ¿no es cierto? Se reemplaza todas las aproximaciones que tenemos y nos quedamos con las aproximaciones de primer orden, ¿ya? Y este va a ser el potencial, ¿no? Entonces en el denominador nos queda simplemente R, como si las dos cargas, ¿sí? Como si las dos cargas de aquí estuviesen a la misma distancia R, ¿ya? Por esta primera aproximación, ¿no es cierto? Este R de aquí. Y este de aquí, ya que es menos más, ¿no es cierto? De cada una de las cargas más y menos, se reemplaza, ¿no? Es este de aquí para el uno, ¿sí? Y este de acá para el otro, ¿no? ¿Está claro? Y el coseno del tiempo retardado, ¿sí? Más para el uno, ¿no es cierto? Más para el, menos para el otro. También no es menos más. Bueno,
Bueno, es eso, ¿no? Creo que está mal los signos. ¿Sí? Para mí que están cambiados, estos dos son menos, creo, y esto. Bueno, pero hay que revisar ya, pero creo que están cambiados los signos. Creo que estos dos son menos, sí, porque provienen de aquí, ¿no es cierto? Para la carga, a ver, déjenme verle. Para la carga más es menos y para la carga menos más. Para la menos. Ah, no, bien está, es los de abajo. Los más. Y esta de aquí, ¿cómo es? Para la carga menos. La carga más es menos. Ah, entonces son los de abajo. Así está bien. Ya, entonces esta es, ¿no? Las aproximaciones y este es el potencial. ¿Ya? Entonces, este es el potencial generado por el dipolo en aproximación lejana. ¿Sí? Es el potencial aproximado en aproximación lejana. ¿Ya? Y entonces, este me va a dar un campo eléctrico de un dipolo variable con el tiempo. ¿Ya? Vamos con la corriente. Vamos con la corriente, ¿no es cierto? Vamos con la idea de esta que habíamos dicho, ¿no? Veamos cuánta corriente hay aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente que habría aquí? Si escojo una superficie que encierre la carga Q y calculo la corriente. ¿Cuál es la corriente? ¿Qué dije? ¿Cuál es la corriente? Sería la densidad de corriente que calculamos y la velocidad, o la velocidad. Ya, pero ¿qué velocidad? Ponemos. Porque es esta, verán, básicamente es esta, ¿no? Y yo puedo asumir esto, ¿ya? Es decir, vamos a hacer presunciones. Entonces, ¿no es cierto? Aquí tengo una carga, ¿sí? Tengo una carga, ¿ya? Y acá tengo la otra carga, ¿sí? Y entonces, eh, las dos cargas, ¿no es cierto? Están conectadas por un hilito, ¿sí? Y entonces esas dos cargas que están conectadas por este hilo de aquí, la corriente simplemente fluye a través de estas cosas, ¿no? Para cambiar las cargas, ya para cambiar el valor de las cargas. Y entonces nosotros podríamos decir que si la corriente es lineal, ¿no es cierto? Si aquí yo, por ejemplo, cojo mi superficie y digo el flujo, ¿no es cierto?, de J.ds, no va a ser nada más que la corriente I, ¿ya? Y esto es igual, ¿no es cierto?, a la variación de la carga, el tiempo, de la carga total. ¿Sí? Y entonces yo tengo una relación, ¿cierto?, entre la carga y la corriente, que es básicamente la misma que este tiene, ¿no? U es igual a dQ dt. Ya, esa es la corriente, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo puedo aplicar esa fórmula y decir, entonces, la corriente es simplemente la variación de la carga en el tiempo, ¿sí? Y entonces, esta es mi corriente, ¿sí? Entonces, esta es mi corriente, ¿no es cierto? Simplemente aquí ya, una corriente, una carga que está disminuyendo, ¿sí? Es simplemente una corriente que está saliendo. Y entonces la corriente que está saliendo debería tener dirección menos z, ¿no? Sí, sí, es una carga que está saliendo. Y entonces, justamente si ustedes grafican, ¿no es cierto?, la carga Q sub 0 al tiempo 0, el coseno va a ser así. Aquí está la carga como función del tiempo. Y entonces aquí la carga, ¿no es cierto?, empieza desde este valor que es Q sub 0, ya comienza a disminuir. Pues para que aquí la carga que es de signo más disminuya, la corriente tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Por eso es que este tiene el signo menos z, ¿no? Entonces, ya entonces esta es la corriente, ¿sí? La carga con el tiempo, y esta es la corriente que yo necesito para calcular esta cosa de aquí.
¿sí? Entonces, ¿qué hace esta corriente? Fíjense, ¿sí? Se lleva las cargas positivas, ¿cierto? Que están aquí y neutraliza las cargas negativas. Entonces, en algún punto, ¿no es cierto? Aquí va a haber carga cero, ¿sí? Y aquí va a haber carga cero. Ya entonces, la corriente negativa va a ser esto, en cambio. Ya y llegaremos a ese punto, ¿no? Llegaremos a este punto de aquí. ¿Sí? Luego, si seguimos extrayendo carga, esta de aquí arriba se carga con una carga menos Q sub 0, ¿ya? Y llegaré a este punto de acá, ¿no es cierto? Sigo descargando por la carga negra y la otra se seguirá cargando porque me sigo llevando las cargas positivas y esta se hace una más Q sub 0 y llegará acá arriba. ¿Sí? Y luego la corriente obviamente tiene que cambiar, tiene que comenzar a subir en cambio. Llevarse la carga positiva de aquí y moverse acá. Entonces esta corriente representa toda la corriente que necesito para tener la variación de la carga. ¿Sí? ¿Estamos claros? Es una corriente que cambia de dirección de forma sinusoidal. Preguntas. Preguntas. Entonces, esta es la corriente que habíamos empezado diciendo que tiene que existir, ¿sí? Porque si cierran, ¿no es cierto?, una superficie alrededor de alguna carga, existe variación de carga y por lo tanto tiene que haber flujo de corriente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ok? Y entonces, ¿no? Esta es la corriente que hay, ¿ya? Y ahora sí, con esa corriente, entonces puedo aplicar, ¿sí?, el potencial vectorial. Donde el potencial vectorial, ¿no es cierto?, simplemente, si recordamos, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, la corriente retardada, ¿sí?, integrada, ¿no es cierto?, acá. Entonces, simplemente se reemplaza esta corriente. ¿Y el retardo cuál es? ¿No es cierto? Como la corriente está a lo largo de este punto, ¿sí?, está a lo largo de esta cosa, la corriente tiene el mismo valor, pero en diferente posición Z. Y entonces, ¿no? Si yo hago esto, básicamente tendría esto, ¿no? Aquí tengo ya mi corriente, ¿no es cierto? Aquí tengo mis dos cargas. Y ya tengo mis dos cargas, ¿ya? Y entonces la corriente viene en esta dirección, ¿sí? Viene en esa dirección. Ya, esa es la corriente. Y entonces, ¿no es cierto?, para la posición donde yo voy a calcular el potencial, y digamos que sea esta, entonces en esta posición, ¿no es cierto?, en la posición R, ya, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que la corriente, por ejemplo, cojo un diferencial de corriente que se encuentre por aquí, y esta corriente tiene una posición Z', ¿ya? Donde este es el eje Z, ¿no es cierto? Y este es cualquier eje, ya, X, por ¿sí? Y entonces le puedes coger esta posición, ¿no? Y decir, entonces, esta es la posición Z', y ahí esta es la posición R, y entonces puedo hacer lo mismo. Este es el ángulo θ, tal como habíamos dicho, y entonces puedo calcular el retardo generado por la corriente, que va a ser, ¿no es cierto?, el tiempo, sí, el retardo va a ser, ¿no es cierto?, para este diferencial de corriente, el retardo viene desde aquí, ¿sí?, que va a ser básicamente, ¿no es cierto?, el R menos el R', ¿sí? Y el retardo va a ser entonces R menos el R' sobre C. ¿Sí? Y dependiendo de la posición Z' del diferencial de corriente hay diferentes retardos, es lo que está planteado aquí. ¿Ya? Entonces es la corriente, ¿no es cierto?, es seno de omega t,
donde el t tiene que ser evaluado en el tiempo retardado, que es este. ¿Ya? Y nuevamente, ¿no? Se puede hacer las mismas aproximaciones, ¿no es cierto? Esto se aproxima tomando en cuenta que R es mucho mayor, ¿no? Que R es mucho mayor, recuerden que esto es del orden de D, entonces R en general es mucho mayor que cualquier valor Z', ¿sí? Y a la vez, ¿no? Vamos a tener la misma relación, ¿no? Como es una aproximación lejana, sí, suponemos que se va a dar esto, ¿no? Que R es mayor que Z' y lambda es mayor que Z' y R es mayor que lambda, ¿ya? Y eso es lo que vamos a suponer, eso vamos a ver en esta clase o la siguiente, la aproximación lejana. Y entonces no se aproxima esta cosa, si el numerador, el denominador, básicamente las mismas aproximaciones que están acá, y esta va a ser en forma aproximada el potencial vectorial. ¿Sí? Y entonces el potencial vectorial, fíjense que tiene una forma Q sub 0 por D, que es el dipolo, ¿ya? El dipolo, pero evaluado, ¿no es cierto?, en un seno, ¿sí? Es decir, vuelto. Bueno, esta es la aproximación final, ¿no? Que es justamente la parte de la aproximación lejana. Y entonces, bueno, entonces se hace la aproximación y se calculan los campos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Sí. Si nosotros vemos el dipolo, nos vamos acá. Si nosotros vemos el dipolo es, sí, el dipolo dependiente del tiempo no es nada más que la carga por la distancia, donde la carga, ¿no es cierto?, es esta, ¿sí? La carga varía con el coseno de omega t. Ese es el dipolo, ¿ya? La derivada del dipolo en el tiempo, ¿sí? Lo que nos da, ¿no es cierto?, es que es el p punto que se puede poner. Y entonces la derivada del dipolo en el tiempo es omega por q sub 0 por d, ¿sí? Por el seno de omega t, ¿ya? Y una dirección, digamos, si esto es z, una dirección. Y entonces lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Lo que yo tengo aquí, fíjense esto, ¿sí? Es lo que yo tengo acá, ya incluido el menos, ¿no? Entonces, este de aquí, todo este signo menos conjuntamente con todo esto, es el dipolo. Y entonces yo tengo un potencial que es, ¿no es cierto? K sub m sobre alfa r por p punto de t. Pero ¿dónde está evaluado? No está evaluado en el tiempo t, sino está evaluado en el tiempo t menos rc. Está evaluado en el tiempo retardado. Ya, ese es el potencial que yo tengo, ¿sí? Y este es el potencial dipolar de bueno, el potencial vectorial depende de este dipolo, ¿no? Lo mismo se podría hacer acá, ¿ya? Y entonces, bueno, se hacen las aproximaciones, ¿no es cierto? En este caso, de tener una distancia mucho menor que la longitud de onda, que es la que habíamos dicho en la aproximación lejana, para completar, ¿no es cierto? Y simplificar un par de cosas. Y entonces, bueno, lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Se puede hacer, esta es la aproximación lejana, D es mucho menor que la longitud de onda, que recuerdo nos da esta cosa de acá. Entonces hago el coseno, ¿no? De A más B, sí, todas estas cosas, y hago las aproximaciones respectivas, ¿no? Sí, hago las aproximaciones respectivas, ¿ya? ¿Dónde, no? El coseno de esta cosa, ¿sí? Es decir, donde hago esto, ¿ya? El coseno de X es aproximadamente igual a 1 y el seno de X es aproximadamente igual a X, ¿sí? Cuando X es mucho menor que 1. Ya, esa es mi aproximación, ¿no? Entonces, el coseno de X, y ahí este seno de X, estos dos de aquí, ¿sí? Les puedo aproximar por esa aproximación. El coseno de X es por 1 y el seno de X es por X. Y esta es la aproximación lejana, ya simplificando, ¿sí? Y el potencial se puede escribir así, ya sobre todo para el potencial escalar, ¿no? Que es el que faltaba poner. Y el potencial se puede escribir así. Y entonces fíjense lo que yo tengo aquí, ¿ya? Yo tengo P sub 0, ¿ya? Por el coseno, ¿ya? Que es básicamente, ¿no es cierto? Este es el P de t, el valor de P de t. Y aquí yo tengo un P sub 0 por un omega por un seno
ya que es y por un signo menos, ¿no es cierto? Incluido el signo menos que está acá. Todo esto es P punto, el dipolo punto, evaluado ambos, perdón, evaluado ambos, ¿no es cierto?, en el tiempo retardado. Entonces, el potencial se puede escribir, ¿no es cierto?, como P por esta cosa, y aquí tengo un coseno, ¿sí? Y entonces este numerador yo lo podría escribir, ¿sí?, como P punto R sobre R cubo, la típica forma de un dipolo. Nada más que P está evaluado en un retardo, está evaluado en el tiempo retardado, le voy a poner P sub R. Y este es el potencial de un dipolo. Fíjense, K sub B, P retardado punto R sobre R cubo. Es muy parecido a lo que tenías para un dipolo, ¿no es cierto? P punto R sobre R cubo, excepto que ahora el dipolo está evaluado en un tiempo retardado. Y este segundo término, ¿no es cierto?, yo lo podría escribir, ¿ya?, como más igual KE de P sub R punto, ¿sí?, punto R sobre R cuadrado. Pues tomen en cuenta dos cosas, ¿no? Esta es la típica forma del potencial de un dipolo, ¿sí?, que depende del inverso del cuadrado de la distancia, ¿sí? Y esta es la forma de un potencial, ¿no es cierto?, que depende de solamente el inverso de la distancia, fíjense, ¿sí? Tal como si fuese un campo de una carga puntual. Ya, y no es cierto, bueno, por otro lado, el potencial vectorial ya lo habíamos encontrado, es este, ¿no? Sí, es este de aquí, ¿ya? Y entonces de aquí ya puedo calcular el campo eléctrico y el campo magnético, obviamente haciendo los cálculos respectivos, ¿no? Sí, ya yo podría calcular el campo eléctrico haciendo el gradiente y la derivada temporal del potencial vectorial y encuentro entonces que me da esto, ¿no? Ya, este es el campo eléctrico. Sí, y si grafico, bueno, y si calculo el campo magnético, ¿no es cierto?, haciendo el rotacional, me da esto. Igual aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo un P coseno de omega t, que es el P, y aquí tengo un seno, que es un producto cruz, entonces aquí, bueno, aquí hay algunas cosas que se pueden simplificar, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Se puede reescribir de ciertas formas. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Fíjense, el campo eléctrico tiene dirección en teta y el campo magnético tiene dirección en phi cuando el dipolo se encontraba en zeta. Eso quiere decir que si yo hago el gráfico, ¿no es cierto? Yo aquí tengo el dipolo, aquí tengo mi dipolo que varía en el tiempo, ¿sí? Y aquí entonces yo voy a tener, ¿no es cierto?, un punto en el espacio donde estoy calculando, hagámosle esta manera, donde estoy calculando, ¿no es cierto?, el campo eléctrico, el campo magnético, y me dice, el campo eléctrico tiene dirección en phi, este es el campo eléctrico, tiene dirección en phi, según lo que dice, ¿sí? Y el campo magnético tiene dirección, ¿no es cierto?, no, tiene dirección así, ¿ya? Tiene dirección en phi, ¿no es cierto? Y entonces el campo magnético tiene dirección en phi, paralelo a esta, ¿cómo le ponemos? Ya, o más bien cambiamos este. Ya, el campo magnético tiene dirección en phi. Eso es lo que vemos, ¿sí? Y esa es la forma del campo electromagnético de un dipolo variable en el tiempo, según lo que vemos allí, ¿ya? Sí. Entonces, ¿no es cierto? Fíjense, en el campo magnético depende del inverso del radio y el campo eléctrico tiene también una dependencia del inverso del radio. Aquí estoy sacando solamente estas componentes, ¿no? Realmente aquí hay más componentes, ¿ya? Hay más componentes que son proporcionales al inverso del radio al cuadrado, ¿no? Igual acá, ¿sí? Más componentes que son proporcionales al inverso del radio al cuadrado. Entonces, estas componentes son proporcionales solamente al inverso del radio, es decir, estoy sacando, ¿no es cierto?, de toda esta
estas derivadas que están aquí, ¿sí? De todas estas derivadas, ¿no es cierto?, que yo estoy sacando aquí, solo estoy sacando las que permanecen con una dependencia del inverso del radio, ¿sí? Y entonces aquí van a salir una, ¿no es cierto? Y del rotacional va a salir otra, ya por la forma en la que tienen, ¿no? Y estas son las dos componentes y se llaman las componentes de radiación, ¿sí? Las demás componentes, inclusive creo que hay otra dependiente del cubo de la distancia, no sé si aquí también habrá, pero estas componentes no las estoy tomando en cuenta. ¿Por qué no las tomo en cuenta, no? Porque voy a calcular el vector de Poynting, ¿sí? Y entonces aquí viene el vector de Poynting, ¿no es cierto? Que es E cruz B complejo conjugado para sacar el promedio del vector de Poynting. Y el vector de Poynting, si estas componentes del campo decrecen con el inverso de la distancia, al hacer el producto cruz, estas decrecen con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿sí? Y al calcular el flujo, ¿sí? Si esta decrece con el cuadrado de la distancia y el área crece con el cuadrado de la distancia, se simplifican. Y entonces yo tengo una potencia que puede radiarse al infinito. Y esto es lo que se llama radiación, y este es el tema aparte que vamos a continuar ahora como aplicación de los potenciales retardados a lo que es radiación, ¿ya? ¿Por qué es eso? Fíjense, ¿sí? Y ahí vamos a hacer una aclaración, ¿no? Yo tengo una carga puntual, ¿sí? Si esta es mi carga puntual, por ejemplo, así, ¿cierto? Digo, esta es mi carga puntual. Esta carga puntual puede generar campos, ¿no es cierto? Genera campos en todo el espacio, ¿ya? Entonces, estos campos que generan, ¿sí? Estos campos que generan esta carga, ¿ya? Dependen del cuadrado de la distancia, ¿sí? Este campo depende del cuadrado de la distancia, ¿ya? Y entonces, como el campo depende del cuadrado de la distancia, y si esta carga, por ejemplo, estuviese en movimiento, genera también, ¿no es cierto?, campos que dependen, campos magnéticos que dependen del cuadrado de la distancia, es decir, ¿no es cierto?, y esta carga se movería, por ejemplo, para acá con velocidad v, ya vimos, ¿no es cierto?, genera unos campos magnéticos, ya, así, ¿sí? Y estos campos magnéticos también dependen del cuadrado de la distancia. Entonces, ¿no?, a donde vaya esta carga, van estos campos. ¿Por qué? Porque si yo calculo, ¿no es cierto?, y digo el flujo del vector de Poynting, ¿sí?, y calculo el flujo del vector de Poynting y multiplico estas dos, esto de aquí va a ser proporcional a la cuarta de la distancia, ¿sí? Eso, ¿no es cierto? En promedio, ¿no? Y entonces, si eso depende del cuadrado de la cuarta de la distancia y yo calculo, ¿no es cierto? Digo, voy a calcular el flujo en una superficie esférica, ¿ya? Entonces calculo en esta superficie esférica y digo, en esa superficie esférica, el flujo del vector de Poynting, perdón, ya. Entonces, el flujo del vector de Poynting, ¿no es cierto? Este flujo del vector de Poynting a través del área, ya, esto es, ¿no es cierto? Esto es más o menos como decir, el vector de Poynting decrece con el cuadrado de la distancia y el área crece con el cuadrado de la distancia y el ángulo sólido. ¿Sí? Si hago eso entonces, ¿no es cierto? Esto de aquí es como decir, decrece con el cuadrado de la distancia multiplicado por el ángulo sólido e integrado, ¿no es cierto? Y hecho una doble integral, ¿ya? Y entonces, si R tiende al infinito, ya si R, es decir, si veo si estas cosas pueden irse hasta el infinito, este flujo es cero, ¿ya? Entonces, este flujo, ¿no es cierto?, es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía, ¿no es cierto?, no fluye, no sale de esta carga. A donde vaya esta carga, le acompañan estos campos, ¿sí? No hay flujo energético, no pierde la carga su energía, ¿ya? En cambio, ¿no?, si yo tengo un campo aquí que dependa del cuadrado de la distancia, del inverso del cuadrado de la distancia, al multiplicar por el área me queda un flujo que no depende de la distancia
Y si evalúo esto en el infinito, esto es diferente de cero. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que una vez que la carga, por ejemplo, ya vamos al caso real, ¿sí? Si yo tengo una carga aquí, ¿no es cierto? Pero la carga no solamente se mueve para allá, sino que también sufre aceleración. Por ejemplo, es una carga que así se acelera de esta manera. Entonces, ¿no? Aquí se van a generar unos campos eléctricos y magnéticos ya que dependen del inverso de la distancia. ¿Sí? Y estos campos eléctricos y magnéticos que dependen del inverso de la distancia me generan un vector de Poynting que depende del inverso del cuadrado de la distancia, cuyo flujo, ¿sí? Cuyo flujo, ¿no es cierto?, no depende de la distancia, ¿sí? Es simplemente proporcional al ángulo sólido. Y entonces, ¿qué significa físicamente esto? ¿Ya? Que esta energía radiada no le pertenece a la carga, porque la carga se va a ir para acá, pero esta energía puede viajar hasta el infinito. Y esto es lo que hace una carga, ¿no es cierto?, que nosotros vemos como luz, por ejemplo, una parte de la radiación que emite, o como rayos X. ¿Sí? Entonces, una vez que emite estos campos, ya no los puede controlar, si ya no le pertenecen a la carga. A diferencia, ¿no es cierto?, de los otros campos eléctricos, ¿sí?, que dependen del inverso del cuadrado de la distancia, por ejemplo, que estos de aquí yo no les puedo, esta carga no los va a perder nunca. Siempre va a generar estos campos eléctricos, ¿sí? Y estos campos, ¿no es cierto?, no los pierden nunca porque el flujo, ¿sí?, ya no depende del cuadrado de la distancia, sino que, perdón, el vector de Poynting no depende del cuadrado de la distancia, sino de algo más grande. Y por lo tanto, esto de aquí fluye, no puede fluir al infinito. En el infinito este flujo es cero, es decir, que la carga nunca pierde esta energía. Sí, y entonces los campos dependientes del inverso de la distancia se llaman campos de radiación. Sí, y son campos que aparecen como consecuencia, en este caso, por ejemplo, de que la carga, ¿no es cierto?, de que estas cargas ya aparecen como consecuencia de una carga que varía en el tiempo. Y entonces esta carga que varía en el tiempo, básicamente, ¿no? En el concepto, perdón, vamos para acá. En el concepto de la corriente, ¿no es cierto? La carga se mueve para acá y luego se mueve para acá. Luego baja otra vez y luego sube otra vez. Entonces, en este sentido, la carga se está acelerando. Entonces, una carga acelerada genera, como vemos aquí, ¿no es cierto? Que es la conclusión que vamos a ver, que vamos a llegar después, genera campos de radiación. Aquí están los campos de radiación que dependen del inverso de la distancia. Y genera una radiación, ¿sí?, que puede llegar al infinito, que es esta. ¿Sí? Y aquí yo tengo, ¿no? Y aquí justamente en el omega a la cuarta tengo los campos de radiación. Y entonces, ¿cómo radia qué luz radia? Radia una luz, ¿no es cierto?, que tiene la frecuencia omega de la variación del dipolo, ¿sí? Y tiene una potencia de radiación de omega a la cuarta. ¿Sí? Preguntas de esto. Preguntas de eso, por favor. Profe, dependiendo de esta radiación podemos determinar qué tipo de, o sea, con qué tipo de, o sea, como qué tipo sería, por ejemplo, luz, rayos X, ¿verdad? Claro, claro, porque se supone que dependerá de la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Otro radiador debería ser este. Sí. Y aquí viene el efecto, el problema del radio del átomo de Bohr. ¿Y dónde está esto? Así, ya. Así, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, yo digo, tengo ahí, ¿no es cierto?, mi núcleo positivo, por ejemplo, ¿ya? Y tengo una carga, el electrón, ¿no es cierto?, visto en el modelo de Bohr, que una carga puntual, es decir, así, ¿no es cierto?, una carga negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? La carga negativa, ¿no es cierto?, que es el electrón, está girando. ¿Sí? Bueno, pongámosle que gire para el otro lado. Está girando, sí, para acá.
¿ya? Entonces, ¿qué yo tengo en un modelo? No, aquí yo tengo un dipolo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo en el modelo es un dipolo, es decir, yo tengo esto, ¿no? Tengo aquí esta cosa, ¿no es cierto? Y tengo, voy a hacerlo más pequeñito, y tengo entonces aquí un dipolo, ¿ya? Que está girando, ¿sí? Es un dipolo aquí que está girando con velocidad angular omega. Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, tengo un dipolo que está girando. Entonces, si está girando, ¿no es cierto? Estas cargas, este dipolo, se imaginan que aquí yo tengo una carga positiva, aquí yo tengo una carga negativa, entonces las cargas positivas y negativas se están acelerando. No es exactamente como el que tenemos, ¿no es cierto? Que el dipolo no gira, sino que las cargas positivas y negativas van subiendo y bajando. ¿Sí? Sino que es un dipolo que está girando, pero igual tiene aceleración. Aquí las cargas se aceleran linealmente, aquí las cargas se aceleran circularmente. Pues, ¿qué debe pasar con esto? ¿No es cierto? Si hacemos el cálculo, esto debe generar radiación, ¿sí? Que va al infinito, es decir, que ya no le pertenece al sistema. Pues en este sentido, ¿no? Si la carga, si este sistema genera radiación y pierde energía, la única energía de la que puede perder es la energía cinética y potencial, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el electrón va a comenzar a tener una órbita elíptica y va a caer al núcleo por radiación, ¿sí? Porque eso debe pasar, eso debería pasar, ¿ya? Y entonces el electrón va a tener una órbita una órbita no es elíptica, una órbita, ¿cómo se llama? Eh, elíptica, ¿no es cierto?, de radio variable que decae al núcleo, ¿sí? Y el electrón, entonces, debería decaer al núcleo, y los átomos ser inestables, ¿sí? Y este era el problema con el átomo de Rutherford, no así han dicho, ¿no? Que es inestable por las leyes de la electrodinámica, ¿sí? Y entonces Bohr, ¿cómo corrige, no es cierto? Simplemente Bohr, ¿qué es lo que dice? Los radios están cuantizados y no pueden cambiarse, no puede tener esta trayectoria así con radios continuos que decaen, sino que o está en el radio 1 o está en un radio interno, pero no hay radios intermedios, ¿ya? Y entonces eso evita el decaimiento radiativo de los átomos, ¿ok? Entonces, el modelo dipolar de la radiación, y el dipolar eléctrico, al menos sí, de la radiación es muy importante porque con ese modelo se analizan montones de cosas, sobre todo el dipolar eléctrico, ¿no? Otros términos importantes son el dipolar magnético y el cuadrupolar eléctrico. Imagino que ustedes multipolos igual es un tema que antes se veía en electrodinámica, ahora ya no, ahora se supone que se debería ver en electromagnetismo. Entonces, bueno, yo no voy a hablar de eso, ustedes ya saben, pero entonces hay diferentes términos de la aproximación de los potenciales electrostáticos, ¿ya? Ahí ustedes tienen, ¿no es cierto?, lo que es el típico dipolo, ¿sí? Eléctrico, por ejemplo, tienen dos dipolos eléctricos, digamos así, ¿ya? Esto de aquí se llama un cuadrupolo, ¿no es cierto? Porque si suman el un dipolo más el otro dipolo, el término dipolar es cero, ¿sí? El término monopolar es cero, entonces esto se llama un cuadrupolo eléctrico, por ejemplo. Ya, igual, ¿no es cierto? Ustedes tienen una carga que está girando, por ejemplo, así, ¿ya? Esto es un dipolo magnético, ¿sí? Si tienen dos cargas, imagínense, ¿no es cierto? Una carga girando así para acá, una carga girando así para el otro lado, el momento magnético dipolar es cero, pero aquí aparece un momento cuadrupolar magnético. Y entonces, estos son diferentes términos, ¿no es cierto?, de la aproximación del potencial eléctrico o del potencial vectorial. Sí, entonces aquí van a aparecer términos semejantes, pero términos semejantes de radiación, que vamos a llamar dipolar eléctrico, dipolar magnético, cuadrupolar eléctrico, ¿no es cierto? Son diferentes términos de la aproximación multipolar de los potenciales, excepto que ahora estos potenciales, además de depender del espacio, van a depender del tiempo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto? Bueno, en esta clase de pronto un poco es aproximar estas ecuaciones, ya
estas ecuaciones que están aquí en nuestra raya no la tomen en cuenta. Y entonces aproximar estas ecuaciones a los términos multipolares. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? En electrostática simplemente el único término multipolar que aparece es este, ¿no? Porque este término es el que depende de R y R', y entonces se hacen las aproximaciones de forma fácil, digamos, ¿ya? El problema es que aquí tenemos, el retardo también depende de R menos R'. Y entonces voy a tener que hacer la aproximación aquí adentro, aquí afuera en el módulo de la distancia, y también acá. Pero esta es una función que depende, depende de esto. Y entonces este es el problema, ¿ya? Este es el problema matemático que se nos aparece, ¿sí? Que tengo que hacer la aproximación de una función ρ o una función j que depende de esta distancia, donde yo a este módulo lo voy a hacer una aproximación en serie tal como hicimos en este problema en particular. ¿Ya? Igualito, ¿no es cierto? Entonces voy a coger ¿sí? Voy a coger, ¿no es cierto?, el 1 sobre R del denominador y le voy a aproximar por un dipolo, por ejemplo, por una aproximación de orden 1. Voy a coger el tiempo de retardo, ¿no es cierto? Y tal como hicimos acá, lo voy a aproximar también a una ecuación, ¿no es cierto? Este término de aquí lo aproximo a un término, por ejemplo, de orden 1, y esto se llama mi aproximación, ¿no es cierto?, del retardo. Ya me da el origen dipolar eléctrico. Sí, si cojo los demás términos de la aproximación, ¿no es cierto? Recuerden los demás términos de la aproximación, ¿no es cierto? Es decir, si cojo, ¿dónde está? Estos términos, ¿no es cierto? 1 más x a la n, ahorita estoy cogiendo el siguiente término, por ejemplo, me tocaría coger ¿no? Por ejemplo, n por n más 1 sobre 2 de x cuadrado, ¿sí? Tengo un residuo de orden 3. Si cojo este término de aquí, de la aproximación, me va a salir las aproximaciones cuadrupolar eléctrica, por ejemplo, y la dipolar magnética. Y entonces estas aproximaciones es lo que voy a hacer, ¿no? Pero en la fórmula general. Sí. Entonces este ejercicio es importante porque me sirve de base ya de una fórmula simple para acceder a lo siguiente, que es la aproximación multipolar de los potenciales y lo que es la radiación, que son los dos temas que nos toca ver. Preguntas, por favor. Preguntas. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando estamos muy cerca del dipolo? O sea, porque hasta ahorita solamente hemos considerado una distancia pues alejada, ¿no es cierto? Pero si estamos muy cerca del dipolo, en este caso podríamos, eh, digamos, no considerar el retardo y calcular los Sí, potenciales. sí, sí. ¿Y eso cómo se llama? Si usted mismo ya dio la respuesta. ¿Cómo se llama eso? Aunque no vimos, igual este tema se quitó de electrodinámica, pero algo han de haber visto en la ley de Faraday. ¿Cómo se llaman esos campos? Pues serían campos cuasi estáticos. Cuasi estática. Exacto. Entonces, cuando estoy muy cerca, ¿sí? En la aproximación cercana, hago campos cuasi estáticos, ¿no es cierto? Ya sea cuasi electrostáticos o cuasi magnetostáticos, depende de lo que tenga. ¿Sí? Entonces, estoy en una aproximación cuasi estática. Si estoy muy lejos, ¿no es cierto? En la aproximación lejana, ya no me sirve la aproximación cuasi estática, por ejemplo, o bueno, dependerá del problema y pueden aparecer problemas de radiación, por ejemplo. ¿Sí? Pero tal como usted dice, ¿no es cierto? La aproximación que viene ahí es la cuasi estática. Pues vamos a proceder al siguiente tema, ¿no? Que es básicamente, bueno, voy a empezar con algo que no voy a trabajar ahora, pero es la motivación para esto, ¿no? Que se llama la radiación electromagnética, ¿sí? Y entonces, déjenme verle si ya, aquí está. Entonces, la radiación electromagnética, ¿no es cierto? Dice, yo tengo aquí una densidad de carga que varía. Si tengo carga que varía, ¿no? Entonces, si tengo carga que varía, aquí hay cargas y corrientes. Entonces, se están moviendo, ¿sí? Lo que sea, ¿no? Entonces, esta carga variable en el tiempo, es decir, cargas y corrientes variables en el tiempo, me van a generar campos eléctricos y magnéticos. Ya, y entonces, ¿no? Si yo calculo el vector de Poynting o su promedio, sí, imaginen, si calculo su promedio, tengo que hacerle el conjugado de este. Si yo calculo el vector de Poynting, ¿no es cierto? Yo voy a tener
que la potencia radiada no es nada más que el flujo del vector de Poynting. Ya no es nada más que esto, ¿no? Y la potencia radiada se define como el límite del flujo del vector de Poynting, pero en un radio infinito. Entonces, imagínense, estoy cogiendo el flujo del vector de Poynting a través de este diferencial de área, ¿sí? Este ángulo sólido, ¿ya? Y voy a calcular el flujo, pero en un radio infinitamente grande. Y eso se llama la potencia de radiación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué es lo que les había dicho antes? Ya esto de manera ya más general, digamos. Si el campo eléctrico depende del cuadrado de la distancia, el flujo depende de la cuarta de la distancia, ¿sí? Porque si el campo depende del cuadrado de la distancia, el campo magnético también va a depender de lo mismo, ¿sí? Y por lo tanto, el producto va a depender de la cuarta de la distancia. Por el ángulo sólido, ¿no? Por el área de aquí que crece con el cuadrado de la distancia, todo este producto, ¿no es cierto? Si este depende de la cuarta de la distancia, ¿no? Es decir, si este de aquí depende de la cuarta de la distancia, ¿no es cierto? Y el área crece con el cuadrado de la distancia, el producto depende del cuadrado de la distancia, ¿sí? Y por lo tanto, en el infinito, este flujo es cero. Entonces, ¿no? Estos campos eléctricos no producen lo que se define como la potencia de radiación. La potencia de radiación en el infinito es cero, ¿ya? Pero, ¿no es cierto? Si yo tuviese campos, ¿sí? Que dependan del inverso de la distancia, ¿sí? Si yo tuviese campos que dependan del inverso de la distancia, como este vector de Poynting dependería del inverso del cuadrado de la distancia, ¿no es cierto? Ahora este dependería así, se simplificaría con el crecimiento del área y me daría una función que depende solo del ángulo sólido. Y esto va a ser diferente de cero. Y entonces aquí yo tengo una potencia de radiación que se llama. Y entonces el flujo energético al infinito no es nulo. Sí, y entonces, ¿no? Al calcular la conservación de la energía, yo tengo un flujo energético que puede viajar al infinito. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que toda la energía que yo tenía aquí de los campos electromagnéticos y la energía mecánica se perdió, ¿sí? Porque va a seguir viajando y viajando y viajando, ¿no es cierto? Y esta energía ya no le pertenece al sistema. Y esto se llama radiación. Entonces, ¿no? De aquí lo único que quiero que les quede son dos cosas, ¿no? Que los campos de radiación son los campos que dependen del inverso de la distancia, tanto eléctricos como magnéticos, ¿ya? Y esos campos de radiación generan un flujo de vector de Poynting que puede viajar al infinito. Es decir, ¿no es cierto?, que una vez que son generados, ya no le pertenecen a la carga que los generó, sino que van a seguir viajando en forma de ondas electromagnéticas hasta el infinito. ¿Ya? Eso es lo más importante de aquí. Y eso es lo que me define lo que se conoce como radiación. Entonces, la radiación, ¿no es cierto?, es la generación de campos electromagnéticos dependientes del inverso de la distancia que pueden viajar al infinito. Eso es lo que se define como radiación. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos como luz visible, ¿no es cierto? Es como lo que vemos como rayos X, es lo que vemos como rayos gamma, lo que sea, ¿no? Como ondas de radio, eso es radiación. ¿Sí? La radiación, como vamos a ver por qué se da por cargas aceleradas, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Y las cargas aceleradas en las diferentes aproximaciones de los potenciales retardados generan diferentes términos de radiación, dipolar, cuadrupolar y así, ¿no es cierto? Y puede ser dipolar eléctrica, dipolar magnética, cuadrupolar eléctrica, cuadrupolar magnética y diferentes órdenes, ¿no?, de la aproximación dependiendo de cómo haga la aproximación. ¿Ya? Y entonces, para simplificar, ¿sí?, yo voy a suponer una radiación armónica. Es decir, la dependencia en el tiempo viene dado a través de un E a la I omega t. ¿Sí? Esto desde el punto de vista matemático, lo que estoy haciendo yo es pasándome del espacio temporal al espacio de frecuencias mediante una transformada de Fourier. Excepto que para no hacer la transformada de Fourier, que es matemáticamente más compleja, ¿no es cierto?, le voy a expresar como si los campos, las cargas y las corrientes, ¿sí?, tuviesen una dependencia armónica en el tiempo.
¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a pasarme del espacio del tiempo al espacio de las frecuencias, por eso está el subomega aquí. Entonces ahora ya estoy en el espacio de las frecuencias. Entonces esta de aquí, estas dos de aquí realmente son las transformadas de Fourier de los potenciales. Entonces, ¿no es cierto? Si yo tengo el potencial en R y T, ya voy a hacer aquí, ¿no es cierto? Una transformada de Fourier, por ejemplo, una rápida, y voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a hallar esta cosa de aquí. ¿Sí? Pero básicamente, bueno, es una, pongámoslo solamente, rápida. Es una transformada de Fourier. ¿Ya? Entonces, hago, ¿no es cierto? Fourier, ¿sí? Y entonces llego a esta cosa de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Estas de aquí son los potenciales en el espacio de frecuencias, que si quisiera pasarme al espacio del tiempo, en este caso tengo que multiplicar por E a la menos I omega t, que es lo que yo quité de aquí, para pasar de aquí a acá. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me fijo de aquí? Fíjense, cuando hago la transformada de Fourier, ¿no es cierto? Aquí realmente, vamos a ver, ¿no? Aquí realmente yo tengo un exponencial de menos I omega del tiempo menos el retardo. Eso es T', ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ya, yo estoy sacando un factor común que sea la menos I omega t, que es el que está saliendo afuera, ¿sí? Pero hay un tiempo, ¿no es cierto? Hay un retardo que viene dado por la posición relativa, ¿sí? Por la demora, ¿no es cierto? Que las ondas electromagnéticas se demoran en ir de un punto a otro. ¿Sí? Entonces aquí hay unas ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Que están viajando y llevan la información. Y ese es el retardo que está aquí. Entonces, ya, tengo un tiempo, tengo una función explícita del tiempo que sale de aquí porque estoy haciendo la transformada de Fourier, pero tengo una dependencia implícita en el tiempo a través del retardo, a través de la posición relativa. Y esta no puede salir de la integral porque depende de R'. Ya, entonces, este término de aquí, ¿sí? Es un tiempo, realmente es un tiempo, pero que aparece por el retardo, por la posición relativa. Súper importante que entiendan esto. Este es el tiempo, ¿no es cierto?, que sale de factor común de E a la menos I omega t, ¿sí? Que es un tiempo común para todos. ¿Está claro eso? Sí. ¿Ok? Y Sí, entonces, ¿no? profe. Entonces, este término ya es un retardo, no lo mismo acá, ¿ya? Y estas de aquí son las transformadas de Fourier de las densidades de carga y corriente. Realmente estas son las transformadas de Fourier del tiempo a frecuencia. Ya, por eso son subomega. Ya, y entonces aquí voy a hacer las aproximaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy en la zona cercana? Sí, es decir, ¿no es cierto? Esta distancia R menos R' se da esto, ¿ya? La zona cercana se define a esto, ¿ya? Entonces, este cuerpo sigue siendo un punto, ¿sí? Pero la longitud de onda es muy grande comparada con la distancia R y con el tamaño del objeto. Y entonces, ¿no? El tamaño del objeto es mucho menor que la distancia a la cual voy a calcular el potencial o el campo, ¿sí? Que es lo que finalmente me interesa. Pero ambas, ¿no es cierto? Tanto el tamaño del cuerpo como la distancia a la cual estoy calculando el potencial son muy pequeñas con la longitud de onda. Entonces, si graficaría la longitud de onda, es esta, ¿no es cierto? Es una longitud de onda súper grande, ya que no me alcanza a graficar en la pantalla. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Fíjense, aquí yo tengo un omega sobre c, ¿sí? Si me acuerdo de lo que es la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Esto es la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿no? Yo podría decir que omega sobre c, ¿no es cierto? Si multiplico aquí por el 2pi para construir esta omega y multiplico por acá por el 2pi, entonces digo omega sobre c, ¿no es cierto? No es nada más ¿sí? que lambda, que 2pi sobre lambda. ¿Ya? Y entonces lo que yo tengo aquí, este término omega sobre c, realmente es 2pi por la distancia sobre lambda, es decir, tengo este orden. ¿Sí? 2pi por la distancia sobre lambda.
Pero ambos, ¿no es cierto? Tanto R como R', porque R' es del orden de L, esta resta es mucho menor que lambda. Y por lo tanto, este tiempo de retardo es despreciable. ¿Sí? Este es despreciable. Entonces, el retardo es despreciable. Ya, esto se define como zona cercana, ¿sí? Cuando la longitud de onda es tan grande que el retardo que me genera es pequeño, es despreciable. Sí, y voy a llegar a esto, fíjense. Voy a llegar a que, a pesar de que tengo campos y cargas y corrientes variables en el tiempo, yo no considero el retardo. ¿Sí? Y esto es lo que se llama una aproximación cuasi estática. ¿Sí? Y estos son campos electrostáticos y campos magnetostáticos, ¿sí? O, bueno, en general la aproximación cuasi estática que medio vimos, ¿no? No es parte de este curso. Sí, esta es la primera aproximación. Ya esta es la que se llama zona cercana, ¿no? Nuevamente, ¿no? La longitud de onda es mucho más grande que tanto el tamaño del objeto como la distancia a la cual estoy calculando el campo, o el potencial en este caso. ¿Sí? La zona lejana, o lo que se llama la zona de radiación, es en cambio esta, ¿no? La longitud, cambio estas dos, ¿ya? La distancia ahora es mucho mayor que la longitud de onda y el tamaño del cuerpo. Esa es la zona de radiación. Pero sigo, ¿no es cierto?, en el caso de que la longitud de onda sigue siendo mucho más grande que el tamaño del cuerpo. Es decir, el tamaño del cuerpo siempre va a ser despreciable, ¿sí? En tanto en la zona cercana como en la zona lejana. ¿Ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Sí? En esta división, ¿no es cierto? Tanto R y R' eran mucho menores que lambda y esta división era cero, básicamente, ¿no? Porque este término es inmenso comparado con el numerador. ¿Ya? Pero ahora, ¿no? Esta división ya, R' es despreciable con respecto de lambda, pero R no. Pues como R no es despreciable con respecto de lambda, sino de hecho es mucho más grande, ya no puedo despreciar esta cosa. Y entonces, ¿no? Yo puedo decir que R menos R' es como decir como R, ¿sí? Menos esta cosa. ¿Ya? La distancia R' producto punto el vector unitario. ¿Sí? El ángulo, R por el coseno del ángulo, básicamente. Y este es el tiempo de retardo. Entonces, fíjense el tiempo de retardo en la aproximación lejana, ¿no? Tiene un retardo común para todas, ¿sí? Entonces, todos estos puntos de este cuerpo tienen el mismo retardo, es como decir, como si fuese un punto en el origen, y cada uno de los puntos ya específicos tiene un retardo extra que viene dado por esta condición. Sí, esto es lo que se conoce como zona lejana. Entonces, ¿no? El E a la I omega T ya saqué de factor común, el E a la R sobre C es el que está aquí, ya sacado de factor común porque no depende de R', y este factor de aquí es el único que depende de R' que está acá. Y entonces, este de aquí es el que genera el retardo. Ahora, si ustedes se fijan qué es esto, ¿sí? Esto de aquí es E a la I K por algo, ¿sí? Por un R'.R. Y esta de aquí, por definición, es decir, por comparación, es la transformada de Fourier del espacio R' al espacio de K. Y entonces yo podría decir, ¿no es cierto?, que el, la, el potencial eléctrico en el espacio de frecuencias depende de este factor KE a la I KR sobre R, y del factor que se encuentra delante, por la densidad de carga en el espacio de frecuencias y en el espacio K, en el espacio recíproco se llama esto. Y entonces aquí, ¿no es cierto? Esta ρ de aquí es realmente la transformada de Fourier de la densidad de carga pasada al espacio de frecuencias y luego mediante esta integral pasada del espacio real al espacio recíproco. Y esto es lo que se denomina ρ sub k omega. ¿Sí? Y eso es interesante, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque la ecuación de continuidad, por ejemplo, si recuerdan, ¿no? El nabla, yo lo puedo reemplazar por, cuando hago estas dos transformaciones, el operador nabla, ¿no es cierto?, es equivalente a ser IK, ¿sí?
el operador derivada con respecto al tiempo es equivalente a ser menos I omega. Y entonces esta ecuación de la continuidad, haciendo la transformada de Fourier en el espacio y en el tiempo, ¿sí? La dt se transforma en I omega, ¿no es cierto? Que es este, ¿sí? Y el nabla, a través de esta transformada de Fourier, se transforma en IK. Esto ya hicimos alguna vez para ondas armónicas, y nos queda esto. Y esta es la ecuación de la continuidad. ¿Sí? Nabla por IK y la derivada con respecto al tiempo por menos I omega, y bueno, y pasarle al otro lado el menos se va y nos queda esta cosa. Entonces, la ecuación de la continuidad significa, ¿no? Que el número de onda K, producto punto, la corriente en el espacio recíproco y en el espacio de frecuencias, es igual a la frecuencia por rho de K omega. Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría ya hacer todas estas cosas, ¿no? Y podría calcular el campo eléctrico, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Al calcular el campo eléctrico me va a dar esto, ¿sí? Esto es fácil, ¿no? Porque esta cosa de aquí, simplemente reemplazo este término acá, y el nabla, ¿no es cierto?, de esta cosa lo puedo reemplazar por IK, y, ¿no es cierto?, hacer el producto, reemplazar esta cosa de acá, me van a quedar dos términos que se restan, y me va a quedar un J menos un J en la dirección, es decir, me va a quedar un J ortogonal. Es decir, me va a quedar esto, ¿no? Para que entiendan, ¿ya? Aquí yo tengo el cuerpo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo R, ¿sí? Y aquí yo tengo una corriente. Ya esta es la J, ¿no es cierto? Entonces la J se va a separar en dos componentes. En una J en la dirección de donde está, de donde voy a calcular el potencial, que voy a llamar J paralelo, y en una J ortogonal a esa. ¿Sí? Y entonces la J ortogonal no va a ser nada más, ¿no es cierto?, que la corriente total menos la corriente proyectada en la dirección de R. ¿Ya? Que es la J paralela. ¿Ya? Y entonces esta es la J ortogonal. Y este término justo es el que si yo reemplazo esto aquí, ¿no es cierto? Esto aquí, sí, el A omega acá, y reemplazo esta identidad acá, me va a quedar justo el J menos el J paralelo, y me va a quedar este, que es el J ortogonal, pero en el espacio recíproco y el de frecuencias. ¿Sí? Y entonces el campo eléctrico depende de la corriente a partir de esta ecuación. Esto es abstracto matemáticamente, ¿ya? La ley de Faraday, ¿no es cierto? El rotacional, sí, lo puedo reemplazar por IK, ¿sí? Y bueno, reemplazo esta ecuación acá y me va a quedar esto, ¿ya? Y entonces me queda que el campo B, que es el campo magnético en el espacio de frecuencias, es este, ¿sí? Simplemente recordarles, ¿no? La dirección de R, hacia acá está la radiación, es decir, aquí está la dirección del K también. Ahí está el K, ¿sí? Porque la onda radia en esta dirección. En esta dirección va a estar este número de onda, ¿ya? Entonces, esto es lo que aparece aquí. Entonces, esta es la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y entonces, el campo eléctrico solamente depende de las componentes ortogonales de la corriente, fíjense, ¿sí? Y el campo magnético es ortogonal al campo eléctrico, ¿ya? Y este es el resultado, bueno, importante de aquí, ¿ya? Pero como les digo, esto de aquí se ve matemáticamente más fácil acá, ¿no? Si ustedes revisan otros libros, para llegar a este resultado, bueno, realmente si trabajamos en el espacio-tiempo, es decir, si partimos de aquí, y si trabajamos de acá, matemáticamente se ve mucho más complejo, aquí se ve mucho más simple, ¿no? Pero realmente estamos haciendo unas transformadas de Fourier que si las hacemos formalmente, ¿no? Es decir, aquí cuando suponemos esta variación armónica, estamos haciendo una transformada de Fourier, ¿ya? Y entonces estas de aquí son las que simplifican la matemática, ¿no? Entonces esto más o menos yo tomé del libro de Sanville, por si acaso, si quieren ampliar eso, pero es el resumen, ¿no? De estas, ¿ya? Y entonces de aquí, ¿sí? De estas ecuaciones es lo que más o menos nosotros vamos a sacar en las siguientes clases, ¿no es cierto? Que ya son las últimas, vamos a sacar la aproximación dipolar de la radiación, ¿no es cierto? Eléctrica, y la dipolar magnética y la cuadrupolar eléctrica, que son lo único que vamos a ver aquí, ¿ya?
Bueno, eso, ¿no? Espero que la clase de hoy les haya quedado. El ejercicio primero que hicimos es muy importante porque les da una idea de lo que es una radiación dipolar. Y aquí ya estamos generalizando de una forma más abstracta, ¿no? Vamos a seguir trabajando en estos espacios de Fourier y en el espacio recíproco, que es un poquito más fácil, ¿no? De todas las opciones que tenemos, me parece que es la más fácil, ¿ya? Bueno, eso es todo por ahora. No sé si tienen preguntas. Bueno, esto es un tema un poquito aparte, pero aprovechando que he mencionado las últimas clases, ¿para cuándo quedaría la prueba final? Eso ya está definido en la guía. Y estamos una clase atrasada de acuerdo a la guía de estudios. Bueno, y básicamente es por la semana que el decano dio clases. Entonces estamos atrasados, ¿no? Una clase. Pero la última clase es la evaluación, me parece que sí. De todas formas, si no está, es la última clase, ¿no? La última clase tenemos nuestra evaluación final, ¿ya? ¿Ok? Nos vemos entonces, si no hay más preguntas, la siguiente semana. Sí, Profe, profe. también sobre el proyecto que dijo que iba a subir, no sé si ya ha Sí, subido algo. eso quería llegar justamente a lo que es radiación para hacer un proyecto pequeño de la parte de radiación dipolar, ¿ya? Quiero que más o menos ahonden un poquito en eso. Finalmente, lo que es radiación, ustedes, eso sí está planificado ver mucho más en profundidad en lo que es el complementos de electrodinámica, ¿ya? Entonces yo radiación simplemente la veo como una aplicación de los potenciales retardados para ver la aproximación multipolar de los potenciales y la aplicación directa es radiación, ¿no? Entonces, como les digo, este tema ustedes lo van a volver a ahondar desde otro punto de vista, sí, más general, digamos, sí. Y entonces yo simplemente me quedo en radiación de cuerpos distribuidos, ¿no? En complemento ustedes van a ver radiación de cargas puntuales y ahí vienen temas importantes, ¿no? Como la radiación de sincrotrón, los rayos de X, radiaciones ultrarrelativistas, radiaciones de frenado, cosas así, ¿ya? Entonces el tema que yo les voy a mandar al trabajo es hacer un trabajito pequeño de una semana que van a tener que consultar acerca de la radiación dipolar, sobre todo eléctrica, ¿ya? Eso, sí. Eso ya solamente quería terminar ahora esto, más o menos, bueno, ya más o menos la idea ya les di. Con eso yo creo que ya pueden empezar. ¿Sí? Entonces ya les voy a poner a disposición para que puedan trabajar en los mismos grupos que estaban definidos antes, ¿ok? Ya, pero ¿Algo más? Francisco, creo que también quería decir algo. Ah, no, profe, me estaba despidiendo. Ah, ya, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. hasta Chao, luego. profe. Hasta luego.